¿Cómo ve la situación latinoamericana en vista de que me estaba contando que hace 25 años estuvo acá y vuelve aquí y encuentra una situación en Latinoamérica con respecto al transporte público o al transporte colectivo? Cuénteme usted, ¿cómo nos ve? ¿Cómo nos ve desde su experiencia? Bueno, si realmente ya hace 25 años era un reto lo que había por delante para resolver los problemas de movilidad en grandes ciudades como era Bogotá, está claro que pasados los 25 años ese reto, lejos de hacerse más chiquito, pues está tomando un volumen en el cual la necesidad de tomar decisiones rápidas para ser capaz de dar un servicio a los ciudadanos suficientemente de calidad y con una fiabilidad alta, con poca accidentabilidad, ya pasa a ser una cuestión que debe ser abordada lo antes posible, porque si no, el enemigo va a seguir creciendo y cada vez va a ser más complejo el resolver el problema. Este problema de Bogotá no es distinto al de otras ciudades en Latinoamérica. Sigue habiendo una tendencia a que las ciudades sigan creciendo, sigue habiendo la tendencia a que haya parte de la población que no tiene más remedio que cuando llega desde las zonas rurales se sitúen en zonas periféricas, y sigue habiendo un riesgo increíble de que falle la inclusión de este tipo de personas en la trama social de las ciudades. Si eso no se hace, la fractura desde el punto de vista de cohesión será grave y desde luego, aunque no es por dramatizar, pero yo creo que la sostenibilidad de las ciudades estarán en compromiso. Esto no es un problema solo de Bogotá, como digo, es un problema que es muy común a todas las grandes ciudades y metrópolis de Latinoamérica, y desde luego la incidencia que tiene en resolver ese tema el transporte en la parte de la cohesión social es brutal. El transporte es un arma que no solamente resuelve cuestiones de tipo económico, haciendo cada vez más eficientes las ciudades y que las ciudades sean competitivas, sino que además debe responder a otra serie de necesidades que pasan por lo social y lo medioambiental. Si nos quedamos simplemente en el tema monetarista y económico, pues nos estaremos equivocando. Yo creo que hay que hacer, una de las cosas que voy a plantear en mi conferencia, es que cualquier problema de este estilo hay que verse como un equilibrio, un triple balance, en que lo económico, lo social y lo medioambiental tiene que verse en un conjunto y no uno por separado del otro, porque al final eso es lo que se ha de equilibrar. Usted me hablaba ahorita de un cambio de mentalidad frente al usuario, o sea, de incluir al usuario en todo este tema. Yo quiero que usted me cuente de qué manera se puede incluir al usuario y la importancia del usuario pues, en la política de movilidad de una ciudad. Es que el problema vuelve a ser que debemos de aprender lo que pasó en otros países según se fueron desarrollando. No se puede pensar que tú vas a tener clientes cautivos. Tú lo que tienes son ciudadanos a los que le tienes que dar un servicio. Tienes que estar muy pendiente y saber la incidencia que tiene cualquier cosa que tú hagas. Si en un momento determinado hay una línea de buses o de metro que no funciona bien, la repercusión que tiene sobre cada uno de los ciudadanos de forma individual puede ser enorme. No nos damos cuenta de lo que puede significar que de repente se pare una línea y haya 70.000 personas que a lo mejor pierden media hora. Esa media hora, ¿qué ha significado en las personas? Puede haber significado que has perdido un puesto de trabajo, puede haber significado que no has llegado a un hospital, puede haber significado que resulta que no has ido a un examen en la universidad, puede resultar que tenías una cita importante con una persona y no la has tenido. El ser capaz de darse cuenta cómo todo esto implica una reacción emocional en las personas que son los ciudadanos nuestros, si se pierde ese concepto, se estará perdiendo el concepto de servicio público, que es la razón de ser de las compañías de transporte. Las compañías de transporte no tendrían sentido sin los ciudadanos. Bueno, ¿usted qué opina del tema de informalidad en Latinoamérica? ¿Cómo se puede solucionar este tema o lo ve muy complicado? ¿Cómo lo ve usted? Es que aunque lo vea complicado, es un reto que hay que hacer y hay que resolver. Hay que resolver. No podemos decir, esto parece que es tan difícil que a ver si viene otro y lo resuelve. El tema de la informalidad prácticamente nace en todos los países del mundo cuando nace el transporte público. Lo que ya no se debe de permitir es que hayan pasado decenios y eso siga existiendo. Es decir, que todo el mundo ha pasado por el mismo tema. Ha habido que hacer esfuerzos para hacer una regularización. Hay tantos actores que realmente
las instituciones que en un momento determinado tienen que amparar el diálogo para ser capaz de resolver este tipo de problemas, tienen que ser con una capacidad de personas con una capacidad de diálogo tremenda, que sean capaces de hacerle ver a las personas que hay otro escenario distinto de ese en el que todos ganan. ¿Y usted es optimista frente al tema de la informalidad, que podemos vencer la informalidad y que podemos ser conscientes de la importancia que tiene ser formales y utilizar el transporte formal? Yo lo que pienso es que los colombianos tienen una capacidad de diálogo que no puede ser menor de la que han tenido otros países para resolverlo, y que por lo tanto hay que ponerse ya a la labor, bajar de las musas al teatro y encontrar la manera de ser capaz de dar un entorno que, para empezar, para el ciudadano le dé todas las seguridades de que tiene un transporte como el que se merece, y que por otra parte las empresas que están en este sector puedan gestionarlas de una manera eficiente. O sea, si realmente podemos estar pensando que puede haber empresarios magníficos que son capaces de llevar una gestión estupenda de la empresa, pero si esa empresa tiene que salir adelante dentro de un entorno en el que hay gente que está compitiendo con unas ventajas tremendas al margen de lo que legalmente debe ser, es que ya no estamos pidiendo empresarios, estamos pidiendo santos que además hagan milagros. Sí, claro. Entonces, yo esta mañana estaba oyendo el debate que había, que a mí me pareció interesantísimo, y se estaba hablando del gran problema que es el tema del control y de la supervisión. Cuando los empresarios por sí mismos quieren tener empresas sólidas, realmente ellos son los primeros interesados en tener el control de sus empresas. Si realmente tienen el control de sus empresas, al final, como el sector es la suma de todo, habrá un sector controlado por sí mismo, porque les interesa autogestionarse estupendamente al empresario. El empresario es el primero que en un momento determinado, si está viendo lo que tiene que ser a plazo largo su empresa, no se va a quedar en tonterías. Va a querer tener una empresa sólida, va a querer tener una empresa que tenga los índices de control sobre ella, tanto económicos como sociales. Sí, porque muchas veces lo que decía la doctora Idaluzi, los transportadores no tienen el control ni siquiera de su propia operación. Si no son sostenibles. Pero ¿cómo vas a saber cómo va tu casa si resulta que no lleva las puertas? El día menos pensado te encontrarás con un escenario que tú no vas a ser capaz de soportar ni hacer frente a él. Pero si tú tienes una empresa sólida, tienes una cantidad de fortalezas para tirar para adelante enormes. Entonces, cuando por sí mismo toda la suma del sector sean empresas de este estilo, los esfuerzos que tú vas a tener que hacer por controlarle, ¿qué esfuerzo? Yo, cuando estaba de gerente general del metro, no me preocupaba el control que tenía que hacer el Estado sobre mí. Pero si es que la primera preocupación era la mía. Es decir, yo quiero dar el mejor servicio a los ciudadanos. Sé que tengo un marco legal, que es este. Y en este marco legal, ¿qué es todo lo que puedo hacer para que esto vaya bien? Pues, yo más que nada, me gustaba que me controlaran, porque si en algún momento yo tenía alguna dificultad, sí que iba a poder decir, oye, fíjate lo que me está pasando. Sí, y puedo hacer las solicitudes. Muy razonadas y abiertas. Bueno, ¿usted qué opina del tema de bicicletas en las ciudades latinoamericanas? Yo creo que la bicicleta es una de las soluciones que desde el punto de vista de sostenibilidad tiene que estar incluida como un modo más. Yo no soy de los que opinan tampoco de que resulte que es que las bicicletas son buenas para unos sitios y para otros, ¿no? A mí se me quitó este mito cuando he ido varias veces a ciudades de Suiza, como puede ser Lausanne, que tiene unas rampas tremendas, y sin embargo allí la gente utiliza la bicicleta, y en Lausanne también llueve, también nieva, también hace de todo. Y en Holanda todavía llueve más. Entonces, yo creo que la bicicleta hay que incorporarla como un modo más, que además es un modo sostenible. El tema está en que volvemos a lo mismo. Hay que preparar infraestructuras para que realmente no dé lugar a que haya problemas de seguridad en el uso de la misma. Y dicho esto, yo creo que se necesita también una educación viaria muy importante por parte de unos y de otros, por parte de los que utilizan las bicicletas y por parte de los que utilizan el vehículo privado y las motos. Yo creo que a la bicicleta hay que incorporarla como un medio más, porque se ha demostrado ya en muchas ciudades que lo que añaden de valor al tema de la intermodalidad y al tema de hacer ciudades sostenibles está fuera de toda duda. O sea,
Pues hay que hacerlo bien. Bueno, nos queda un tiempito, quiero que nos cuente sobre cómo ve el metro de Bogotá. Eso, pues claro, usted me está diciendo que se puede resolver, que hay que mirar el problema, pero ¿usted lo ve posible desde la parte de la infraestructura, desde la parte de la política? Vamos a ver. ¿Cuál es su visión? Yo creo que hay una cuestión que es que tecnológicamente hoy es muy difícil el intentar defender que no se puede hacer. Eso se tiene que hacer, claro. Eso, tecnología, hoy hay tecnología para poderlo hacer. Yo creo que la tecnología es lo que menos debería de preocupar. Se tienen medios para hacer túneles de forma segura y en ese sentido yo creo que hay una parte del debate que se desgasta mucho en ese tema, cuando realmente el debate debería de estar más cómo debe de ser la línea, por dónde tiene que ser trazada, realmente cuál es la capacidad que se tiene para intercambiar con otros modos, si realmente va a ser una línea que integra o no integra, si va a ser una línea fácil de utilizar por los ciudadanos. Tecnológicamente yo creo que eso, gastarse mucho tiempo en ese debate es ya algo que es tirar. Va, pero hay que mirar por dónde y cómo se hace el intercambio. Exactamente, yo creo que el ser capaz de estudiar intercambios buenos, hay un problema que tiene Bogotá y es que cuando se apostó por el Transmilenio, eso ha llevado a que el Transmilenio ocupe corredores, que si hoy en día tuviéramos que decidir por dónde iba el metro, muy posiblemente diríamos, el metro debe de ir por un corredor de los que ahora va el Transmilenio. El desmontar todo eso es complicadísimo. Y una de las conclusiones que hay que sacar es que cuando se hacen infraestructuras de alta capacidad, tienes que estar pensando no en resolver el problema del corto plazo, sino saber si esa infraestructura va a tener una limitación algún día y vas a tener que irte a otro tipo de solución tecnológica que debería de ocupar el sitio que esa tiene, tienes que ser capaz de prever que eso sea posible. Mirar al futuro. Sí, yo creo que yo siempre digo que esto es como el que aprende a montar en bicicleta, que al principio todo el mundo va mirando 2 metros más adelante de la bicicleta a ver si encuentra una piedra, pero resulta que no va mirando si resulta que tiene un árbol que lo tiene a 4 metros y va... ¿Esa mirada debe ser a cuántos años? Pues yo creo que la mínima. La planificación del transporte debe de ser al menos de 10, 12, 15 años y que te permita en un momento determinado hacer correcciones, ¿no? Para ir ajustando, porque como las ciudades también crecen y tienen su vida propia, pero que por lo menos te dé algo de flexibilidad para poder responder a los cambios. ¿Conoce el transporte masivo de Medellín? Sí. ¿Qué opina? Pues a mí me parece que ha cumplido. Yo le voy a decir una cosa. Cuando cada vez había muchas veces que cuando me preguntaban cuál pensaba yo que era el mejor metro del mundo, una pregunta que te hacen por ahí muchas veces. Parte, sí. Como en Madrid hicimos una inversión enorme en el tema de metros, todo el mundo pensaba que yo podía decir que iba a ser el mejor. Metro de Madrid. No, yo siempre he dicho que el mejor metro del mundo es aquel que cumple con las expectativas de los ciudadanos. Que puede ser unas en Sudáfrica, puede ser otra en Medellín, pero desde el punto de vista, yo decía, si me decís desde el punto de vista de lo que ha supuesto socialmente para una ciudad un metro, es que Medellín es más que un metro para mover personas. Medellín ha tenido una cosa excepcional, y es que ha sido capaz de desarrollar un proceso de inclusión de muchas partes de la ciudad de Medellín impensable hace años. O sea, desde luego que cumple sus funciones de transporte, pero la parte más importante que me decía es que ha sido capaz de llegar a sitios y dar la posibilidad de que esos sitios se comuniquen con lo que realmente es el resto de la ciudad, que antes no lo había. Esa apuesta por la inclusión y la cohesión social está mucho más allá, incluso de lo que puede ser simple y llanamente una política de lo que es el transporte de un metro. Yo quiero que usted nos haga una recomendación para las ciudades colombianas en materia de movilidad y transporte. La primera cuestión es que cuando se habla de costes y de inversión, se haga desde las 3 perspectivas que antes he mencionado. Hay que tener en cuenta que, al fin de cuentas, los proyectos de transporte son proyectos tan sociales como pueden ser otros que tienen que ver con la educación o con la sanidad.
Y la parte social y la medioambiental no hay que perderla. O sea, no se puede decir si un metro es caro, un metro es barato, solamente desde el punto de vista de decir, pues fíjate la inversión cuánto me sale. ¿No? Hay que ver también los ahorros y cómo se incrementa la calidad de vida debido a la aparición de un metro, o de una línea de autobús, o de un monorriel, o de lo que sea. Y la siguiente cuestión es que la capacidad total que se tiene en cada momento por potencia de transporte público en una ciudad, no puedes ponerla a competir porque eso es restar. Eso es restar la capacidad que realmente tienes. Entonces, las empresas, las autoridades únicas de transporte, se han demostrado que lo que hace es sacar toda la potencia que tiene cada uno de los elementos en sí, y que lo que realmente está es sumando, y que después resulta que la suma va más allá de lo que es una adición. Es decir, que si obtienen más sinergias, con lo cual todavía tienen sistemas más eficientes. Y eso es algo que notan los ciudadanos a cada momento. Entonces, como además la aparición de las autoridades únicas de transporte lleva necesariamente a la regulación del propio transporte público, hay que llegar en cuanto se pueda a la organización de autoridades de transporte público únicas que sean capaces de sacar, de sacar todo lo bueno de todo lo bueno que hay mucho. Que tengas mucha inversión o tengas poco, tú lo tienes, es lo que tienes. Y con eso, en un momento determinado, puedes hacer mucho. Puedes hacer mucho. Lo que no puedes hacer es que si tienes mucho como si tienes poco, ponerlo de forma... competir unas modalidades con otras. No tiene sentido. Es más, el ciudadano eso no lo ve lógico. Y lo que empieza a pensar es que la gente que hay por arriba no lo está haciendo bien. Claro. Entonces, no sé por qué intentamos siempre pensar que los ciudadanos tienen un sentido común más reducido de que cualquiera de nosotros. Es que no es así. Es que no es así. Es que los ciudadanos tienen un sentido común. A Dios gracias. Incluso de las autoridades. Sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias.